buenos días, amados de Dios. Es una bendición para mí estar esta mañana con ustedes, porque Dios nos permitió que durmiéramos, despertáramos y estar aquí. Y nos puso también el querer como el hacer en nuestro corazón para venir a esta hora a escuchar su santa palabra, a escuchar su reflexión, la palabra que el Señor nos tiene para el día de hoy. Y le doy gracias a Dios por ustedes que también están vivos, aquellos que están conectados, los que se van a conectar. Le doy las gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios porque Alice Teresa está por aquí, mi amiga bella, preciosa, que Dios me la bendiga siempre. Y bueno, tantas bendiciones que nosotros hemos recibido del Señor. Y aquí estamos para seguir adelante dando la palabra de Dios. Así que bueno, pongamos atención, vamos a hacer una oración para ponerlo por obra. Y como yo siempre le he dicho, que esta es la palabra de Dios, esto lo escogí yo para vida, para salvación, para mi vida eterna. Igualmente les digo a ustedes, lean la palabra de Dios, porque se nos van a presentar problemas en nuestras vidas y Dios es el que nos va a ayudar a través de su palabra. Yo escogí la vida y vivir bien, mi vida eterna, y no la cambio por nada, porque Dios es el que se me sostiene y Dios es el que me da todo, mi provisión. Así también para ustedes lo mismito, porque Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, y Dios nos ama a todos. Amén. Así que vamos a orar, vamos a ponerle estos momentos al Señor en sus manos. Padre, te damos infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, por tu deidad, Señor. Yo te pido en esta mañana bella, gloriosa, Señor mío, que tu Espíritu Santo sea el que hable por mí, Señor mío, de la gloria. Que sea Él el que me dirija, Padre. Cada palabra que yo vaya a decir, Señor, seas tú, Padre. Que no sea yo la que hable, Padre, sino tú. Y que esta palabra, Señor, caiga con olor fragante en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y la podamos poner por obra. Amén. Bueno, Señor, te entregamos este día y todo lo que vayamos a hacer. Le doy las gracias a Dios por los que están conectados y los que se van a conectar ahora. Bueno, vamos a comenzar hoy la reflexión, y el tema que vamos a tocar ahorita me tocó bastante porque es un tema que son las pruebas espirituales. ¿Cuánto no hemos pasado nosotros por pruebas o estamos pasando aún por pruebas? Y esas pruebas espirituales que tú dices, bueno, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Vamos a preguntarle para qué todas estas pruebas espirituales. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de estas pruebas espirituales. Entonces, las pruebas espirituales no son un castigo del Señor, ni que tú te la hayas traído porque te estás portando mal. No, sino que es una preparación divina, que proviene de quién, de Dios, que las permite el Señor. ¿Para qué? Para moldear ¿qué? Nuestro carácter, para fortalecernos más aún nuestra fuerza, fortalecer nuestra fe. Y Dios la permite para moldearnos. Esa fe que a veces estamos que sí, que si no, y una duda para allá, una duda para acá, y decimos que tenemos fe y esa duda nos arrastra. No, el Señor nos manda esas pruebas. ¿Para qué? Para enseñarnos a depender completamente de Él. No hay otro. No podemos depender de una imagen, no podemos depender de nuestros esposos, no podemos depender de nuestros hijos, sino nuestra dependencia tiene que ser directa. ¿Con quién? Con nuestro Padre Celestial. Porque la palabra de Dios dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humana. El Señor nos ha dado pruebas humanas, soportables, y que puedan ustedes, para que podamos confiar en nuestro Dios Todopoderoso, que Él no nos va a dejar sufrir. Por el contrario, cuando llegue esa prueba, Dios que nos va a dar, Dios nos va a dar también con ella la salida, como dice su palabra, hasta que ¿qué? Hasta que culminemos esa prueba. Y de repente nos va a venir otra prueba, pero sabemos que el Señor nos va a dar fuerza y va a estar con nosotros en ese proceso. Y lo digo porque yo he pasado por pruebas, y mucha gente ahorita está pasando por pruebas difíciles, con esas inundaciones, con esas lluvias. Son tremendas pruebas que tú te pones y dices, Señor,
La prueba que yo estoy pasando no hay nada comparable con lo que está pasando otras personas. Entonces, demos gracias a Dios, porque de una u otra forma Él nos está acompañando. Porque Pablo escribió en la palabra de Dios que todos los que quieran vivir, fíjense ustedes, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padezcan persecución. Y eso lo dice en 2 de Timoteo 3:12. Pero también Él reconoció que las pruebas nos van a producir una vez más y eterno peso de gloria. O sea, un peso de gloria. Eso está en 2 de Corintios 5:17. Esas pruebas nos van a producir a nosotros una fortaleza en el espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y vamos a analizar cómo será esa fe por la incredulidad. Cuando muchas personas, inclusive nosotros mismos, muchas veces estamos de incrédulos. Vamos a leer Mateo 5:35 y dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, esto se refería a Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Cuando él está hablando con Jesucristo, pidiéndole que sanara a su hija, ya los soldados de él llegaron y le dijeron: mira, ya tu hija murió, ¿para qué molesta? O sea, ya no hay más nada que hacer. Entonces tú te preguntarás, ¿por qué? Porque la fe de nosotros es como el oro, y su calidad debe ser probada. ¿Tienes fe para con Dios? Vamos a probarte. Y el Señor nos prueba como ese oro que nos mete en el fuego ardiente. Y dice que por medio del fuego vamos a ser nosotros probados, porque la fe resiste la prueba y vale mucho más que el oro. Imagínense ustedes, cuando nosotros pasamos esa prueba, el Señor nos dice que vamos a valer más que el oro cuando pasamos esa prueba. Entonces, de manera que la fe tuya y mía debe ser así, probada por el Señor. Y eso nos va a traer, mire, cuando pasamos por eso, al final nos va a traer una gloria. Y vamos a darle honor y gloria a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha sostenido en esos momentos de tan fuerte que hemos pasado. Entonces, en este versículo, Jesús le dice a Jairo, fíjense ustedes, Jairo fue el que le fue a pedir que sanara a su hija, porque se estaba muriendo. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice que no temiera, no temas. Y es lo que te dice a ti y a mí, no temas por el proceso que estás pasando. Imagínate a este hombre que el Señor le diga, no temas, cuando apenas había recibido la noticia de que su hija había fallecido. Era fuerte. Entonces, Jesús sabía que él estaba lleno de temor. Y dice el Señor que la fe no camina, no van de la mano con el temor. Nosotros debemos de dejar fuera el temor y tomar la fe, pero una fe fidedigna, que eso es lo que nosotros debemos de aferrarnos, que aunque veamos las cosas oscuras aún, que no veamos la luz, que no veamos que nada, es porque el Señor está trabajando, pero es la fe, ese proceso donde el Señor te prueba a ti y me prueba a mí, porque Jesús le dice a Jairo, cree solamente. No intentes el creer y temer, porque el temor no van las dos al mismo tiempo. Entonces no trates de creer tú y resolver tus cosas creer en ti mismo y resolver las cosas por ti mismo. No, espérate, no importa el retraso que se lleve ese proceso, pero saber que Dios lo va a cumplir, que Dios lo va a hacer. Jesús dice, Él venció y resucita. Él sabía que Él lo podía hacer, Él mismo sabía que Él podía resucitar a esa niña, porque es el mismo Dios. Y Él fue allá a casa de Él y habló con la niña, y la niña estaba muerta, y Él hablaba como que si la niña estuviera viva. ¿Y qué pasó allí? Esa fe creíble. La niña se levantó, la niña resucitó. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Eso está en Romanos 4:17.
Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice que Dios da vida ¿a quién? A los muertos. Él resucita. Y muchos de nosotros estábamos muertos. Tú nos ves vivos, caminando, comiendo, corriendo, todo eso, pero hay mucha gente que está muerta. ¿Muerta qué? En sus delitos y pecados. Y no lo vemos. Solamente Dios que conoce tu corazón y el mío. Pero muchas veces caminamos como zombies, como muertos, porque no hemos conocido al Señor. La gente que no ha conocido al Señor está muerta en sus delitos y pecados. Asimismo, como Dios resucita el cuerpo de esta niña, lo resucitó Jesucristo. Asimismo, Dios quiere que resucitemos nosotros para una vida nueva. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder. Y esta niña fue resucitada entre los muertos. Entonces preguntémonos, ¿estamos caminando como muertos? ¿O estamos caminando con los muertos y estamos ayudando a esa gente a buscar de Dios y que revivan, que resucite en Cristo Jesús? Vamos a ver la fe probada por los niños. Vamos a ver qué dice el Señor de esa fe de los niños, con qué lo compara uno. Dice Marcos 10:13, y le presentaron y presentaban niños para que todos tocasen, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Versículo 14 dice que Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. ¿Qué tal? Fíjense ustedes, vamos a analizar este contexto de esto que el Señor le dice a los discípulos. Dejen que los niños vengan a mí, porque esos niños, el reino de Dios es de ellos. Mucha gente cree, y cuando nacen los niños en la fe católica, ¿verdad? Que dice, voy a llevar a los niños a bautizar pequeños, por si acaso se muere, que vaya al reino de los cielos, ¿cierto? Para que reciba. No, mentira. Eso no es así. El Señor dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de ellos, de los pequeños. Ellos no tienen pecado. Ellos si se mueren van al cielo directo. Eso es para uno que ya está grande y está lleno de pecado. Y por eso es que el Señor nos dejó que nos arrepintiéramos. Los niños no tienen que arrepentirse, porque no tienen ni noción ni de quiénes son. Pero la gente cree que eso es así, y solamente el arrepentimiento y el bautismo viene para nosotros los adultos, que ya sabemos qué es el pecado. Mateo 18:3 dice, de Cristo os digo, que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Asimismo, el que se humille como niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Eso es lo que quiere el Señor, pero no que seamos niños inocentes, que si vemos algo, oye, que no nos enfrasquemos en hacer maldad, sino que seamos como ellos, como niños inocentes, porque los niños son fácilmente engañados y son extraviados. Su naturaleza suelen pasar por altos, ¿verdad? Por altos la verdad, y son atraídos, ¿por qué? Por retos y fantasías, porque un niño tú lo puedes engañar. Véngase para acá, ¿cuántos niños han sido ultrajados, robados? Por eso, porque los niños son fáciles, porque ellos no disciernen nada, ellos creen que todo es verdad, que todo los aman. Y eso y no es así. Hay mucha gente también que es mala. Pero el Señor nos manda a ser como ellos, inocentes, pero para el pecado. Pero eso es lo que se entiende por tener una fe como un niño. Jesús, por lo menos, él permitió una fe humilde y sincera. Una fe humilde, que eso es lo que quiere el Señor. Y Él usó la inocencia de un niño como un ejemplo, emulando el uso de la inocencia de ese niño como un ejemplo. Y es bonito, ¿verdad? Porque los niños simplemente tienen
que tienen los padres terrenales aquí, que son los que los educan, que son los que, dice la palabra de Dios, que tienes que educarlos desde pequeño, a incentivarlos que existe un Dios todopoderoso que los ama. Eso es lo que quiere Dios, porque cuando sean grandes, dice, si no has educado a tu hijo en la palabra, van a ser vergüenza para ti cuando estén grandes. Y Dios lo que quiere es que tú, con tu hijo, lo eduques. Y sepas tú qué es lo que Dios quiere para tus hijos y para ti. Porque en realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que los que le aman a Dios tienen que creer que Él existe y que hay una recompensa para quienes lo buscamos. Eso está en Hebreos 11:6. Amén. Vamos a ver esa fe probada por los obstáculos. Wow, cuando estamos pasando por obstáculos y tenemos esa fe, pero que anda como la ola del mar, ¿verdad? Para allá y para acá, esa fe que el Señor no le gusta. El Señor dice que no dudemos, que permanezcamos firmes. Aunque venga lo que venga, permanezcamos firmes. Y en Lucas 5:18-19 dice, y sucedió que los hombres que tenían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, o sea, delante de Jesús, porque Jesús se encontraba en ese sitio, en esa casa, y había un paralítico. Pero la fe de estos hombres, los amigos de él, ¿qué hacían? Llevarlo cargado, llevarlo en esa camilla, pero era la fe de ellos que sabían que Jesucristo podía hacerle un milagro a este paralítico. Y ellos dicen, pero no hallando por dónde entrar en la casa porque había mucha gente, mucha multitud. Subieron encima, ¿dónde? Del techo de la casa. Y por el tejado, imagínense ustedes, lo bajaron con el lecho, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Eso se llama la fe en medio de obstáculos. No importa, me cerraron la puerta, me botaron del trabajo, mi esposo, qué sé yo, anda bloqueando, que mis hijos andan insultándome. No importa, ve, busca del Señor. Aunque te tengan hasta aquí, tú buscas del Señor. Él te está esperando, abre esa puerta. Dobla rodillas, órale al Señor, porque eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Amén. En Santiago 1:2-4, ¿qué dice? Santiago 1:2-4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando en el Espíritu, cuando se enfrenten, a diversas pruebas, pues sabían que la prueba de su fe produce perseverancia, que la perseverancia completa su obra, para que sean maduros e íntegros, sin que le falte nada. Así mismo dice la palabra de Dios. Considérense unos a otros, consideremos esa fe grande posible. ¿Por qué? Porque Dios permite que enfrentemos esos obstáculos, no para destruirnos y para que se nos sintamos mal, sino ¿para qué? Para perfeccionar nuestra fe. Porque la fe que no es probada, mire, la fe que no se prueba no puede ser fortalecida. Estás pasando por obstáculos, el Señor te está fortaleciendo tu fe. Acuérdense del ejemplo de Abraham, que fue una fe frente a lo imposible. Abraham se acuerda cuando que fue llamado padre de la fe, imagínense ustedes, padre de la fe, y porque le creyó a la promesa de Dios. Pero incluso cuando todo parecía imposible para ellos dos, para Sara, para Abraham, que era imposible tener ese hijo. ¿Pero qué pasó? El Señor lo hizo. ¿Por qué? Por la fe de Abraham. Aunque ellos enfrentaron, como te digo, algunas dudas. O sea, la fe de Abraham dudó y la de Sara porque ellos se rieron, porque estaban mayor de edad. Pero con todo y con eso, Abraham se aferró a esa fe del Señor y esperó hasta que la prueba fue hecha. Bueno, él no esperó, él usó a la sierva de Sara para tener un hijo. Y con todo y con eso el Señor
Esperó, creo que fueron 25 años para que el Señor le diera a su hijo. Y el Señor obró en medio de todo. Y va a orar en medio tuyo para que estás pasando por esa prueba. Yo también estoy pasando por pruebas. También Alice Teresa pasa por pruebas. Todos estamos pasando por pruebas ahorita. Y es natural que querer evitar el dolor, porque eso trae dolor. Va a traer desilusiones. Vamos a sufrir ¿cómo se llama? Desilusiones y vamos a hacer, ¿cómo te digo? Vamos a llenarnos de incertidumbre también, porque no sabemos qué vamos a hacer. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que las pruebas no son inevitables. Nosotros no podemos evitar las pruebas. Las pruebas van a estar allí. Pero así como van a estar las pruebas, el Señor también va a estar con nosotros, porque las pruebas son necesarias para tu crecimiento, para tu madurez espiritual, para que tú busques del Señor, porque son herramientas divinas que Dios va a usar. ¿Para qué? Para moldearte como ser humano, para moldearte como hija de Él o hijo de Él. ¿Qué te va a moldear? Tu carácter, tu forma de ser. Él va a profundizar su confianza ¿en qué? En nosotros y nosotros en Él. Porque esa es la confianza que tenemos en Él, que Él nos va a librar. Tarde que temprano Él va a responder. Él no nos va a poner pruebas que no podamos soportar. Y tú me dirás, ¿y cómo voy a aplicar yo eso? Vamos a preguntarnos. Les voy a hacer una pregunta a ustedes y yo misma me la voy a hacer. ¿Cómo responderás cuando enfrentas dificultades? ¿Cómo vas a responder tú? ¿Llamando a sopotoscientas amigas para que se enteren de tu problema? Cuando tú ni sabes quiénes son las que desean tu mal. Aquellas mujeres o hombres que desean que tú tengas peor, bien sea con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos. ¿Vas a llamarlas? ¿O vas a llamar realmente a las personas que tú sabes, conoces que son mujeres y hombres de Dios que te ayuden en oración? Porque si se van a enterar de tus problemas para que no te ayuden en oración, ¿para qué? ¿Para qué? Si la palabra de Dios dice, no le podemos ni añadir ni un codo a nada. Entonces, ¿para que los demás se enteren de tu vida? No. Entonces dice, ¿con quejas o con fe? ¿Te vas a quejar delante de Dios? ¿Te vas a quejar delante de tus amistades, delante de tu familia por lo que te esté pasando? ¿O lo vas a hacer con fe en el Señor, de que el Señor sí puede resolver todo? Preguntémonos eso. Otra pregunta, ¿estás dispuesto a permitir que Dios use los obstáculos para pulir tu carácter? Muchas dirán, wow, yo no quiero seguir pasando por problemas. Yo no quiero seguir pasando por dificultades. Pero sí, tenemos que estar dispuestas a eso porque la palabra de Dios lo dice. Y es bonito porque en el medio de esas pruebas el Señor te va a ir dando sabiduría, te va a ir madurando, te va a ir dando contentamiento. Y al final de todo, ¿sabes? Te va a dar la victoria y te va a dar lo mejor. Lo que tú menos imaginas te va a dar mucho más de lo que tú puedas pensar o creer. Porque nuestro Dios es así. Otra pregunta. ¿Recuerdas que no estás solo en las pruebas? Dios promete estar contigo en medio del fuego. ¿Estás consciente de eso? Como lo dice Isaías 43, 2. ¿Estás consciente de que Dios va a estar contigo en esas pruebas difíciles que muchas veces decimos, Señor, ya no aguanto? El Señor va a estar contigo y conmigo. Y va a ser así. Vamos a analizar esa fe que es probada bajo presión. Y cuando oímos la palabra presión, es como que si te estuvieran presionando contra la pared, presionándote el pecho, tu corazón, tu alma, tu espíritu. Juan 9:24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Da gracias a Dios,
¿Por qué? Entonces volvieron a llamar a ese hombre, o sea, lo estaban presionando. Da gracias a Dios. Y no es una presión mala, es por la fe. Una fe probada. En Pedro, primera de Pedro 1:7 dice, porque la fe de ustedes es como el oro, como se lo dije, en calidad. Debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. Imagínense ustedes. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo aparezca. Qué bendición, ¿no? Que nuestra fe va a ser probada. Y cuando nos dicen, te voy a pasar por el fuego, el Señor nos pasa por fuego y el fuego quema, pero no te vas a quemar. El Señor te dice fuego porque va a ser fuerte, pero Dios va a estar ahí contigo en medio de la prueba. Entonces, cuando estamos bajo esa presión, nosotros vamos a descubrir que somos capaces de eso y de más. Cuando pasamos esa prueba de fuego, vamos a estar paraditos allí con el Señor afrontando todo lo que se nos pueda venir más adelante. Y vamos a ser más fuertes, capaces de lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y por qué? Porque Él es grande, Él es poderoso. Y esas presiones que nos van a venir ya no van a ser tan fuertes porque vamos a saber llevarlas por medio de la fe y la creencia en Jesucristo y en Dios. Pero las mismas presiones que nosotros vamos a recibir no fueron las mismas que cuando Jesucristo estuvo aquí. Imagínense ustedes la presión que sintió Jesucristo cuando lo estaban abofeteando, lo estaban escupiendo, cuando lo estaban lacerando. El rechazo que tuvo de su pueblo, porque fue el mismo pueblo que lo rechazó, lo vituperaban, le decían de todo, le hicieron falsos testimonios, le dijeron de todo. ¿Y qué hizo el Señor? Callar. Y estaba bajo presión. Esa fe que él tenía en su Padre, como le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero haz tu voluntad. Qué hermoso, ¿verdad? Porque la presión implica circunstancias difíciles en tiempos de crisis, decisiones dolorosas que nosotros tenemos que tomar, o bien sea ataques espirituales, porque nosotros tenemos ataques espirituales donde aquí en la mente. En la mente es el campo de batalla de nosotros con el enemigo. Y tenemos que hacerle frente a eso. Y no podemos hacerle frente sola a Satanás. Tenemos que estar preparadas. Porque él es el rey de esta tierra. Nosotros tenemos que buscar el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está en los cielos y está dentro de nosotros, en su Espíritu Santo. Entonces, la presión implica circunstancias difíciles en tiempos de crisis, como se lo dije. Vamos a ver, una fe bajo presión es aquella que, cuando estás en una fe bajo presión, ¿qué tenemos que hacer? No podemos rendirnos al temor. Muchas veces el temor nos lleva a ¿qué? Hasta depresión, porque lloramos y no le vemos una salida, pero no eres tú que vas a buscar la salida, es Dios mismo. Es como que si estuvieras pasando por eso y el Señor estuviera enfrente de ti. Hija, no te preocupes, yo estoy aquí contigo. Yo te voy a sacar de esto. Y me lo digo yo misma. Yo misma, porque muchas veces cuando he pasado por momentos difíciles, que uno se pone a llorar y a preguntarle, Señor, quítame este temor, Señor. Dame tu fe, que yo crea, mira, que mi fe sea ciega. Porque, Señor, yo no te vi, yo no estuve contigo. Pero, Señor, yo te tengo en mi corazón. Sin verte, yo creo en ti. Yo creo que tú hiciste los cielos y la tierra. Que nos hiciste a nosotros, hiciste tu creación. Y creo que tú eres mi Padre Celestial. Dice también, no se corrompe por el dolor. Mi fe no puede ser corrompida por el dolor. Por mucho dolor que yo sienta, tengo que tener esa fe arraigada en Dios. Porque sé que todo va a pasar. Y que cuando termine esa guerra, ese proceso,
el Señor me va a dar la victoria. El Señor te va a dar la victoria si tú permaneces en Él, haciendo las cosas que el Señor quiere que tú hagas en obediencia. Otra cosa es, no se aparte de Dios, sino que se aferre más a Él. Cada vez que sea más fuerte la prueba, aferrémonos más a Dios. Es difícil. Yo que se los digo que no es fácil, porque cuando la prueba se hace más difícil, no hayamos qué hacer, lloramos, nos desesperamos, pero Dios conoce que somos de carne. Dios sabe que mientras estemos en esta carne, porque Él estuvo aquí y Él sufrió todo eso, peor que nosotros. Nosotros al menos tenemos esa confianza y esa fe que Él está con nosotros aquí. Él estaba con su Padre Dios. Qué hermoso, y Él sabía todo lo que le iba a acontecer. Nosotros no sabemos nada, pero lo que sabemos es que Él nos va a dar la victoria. ¿Qué más que eso? ¿Qué más que eso? Y les cuento esto, miren, les voy a contar algo. Fui yo con mi cuñada a JCPenney y a una tienda de aquí. Se me aparece una niña que no está bien vestida, así como su vestimenta como andrajosa, así como no una niña pulcra, como un perrito. Y me habla en inglés y me dice que está vendiendo el perrito, un terrier creo que era. Y me dice la mamá, sí, lo estoy vendiendo, lo estamos vendiendo en $500. Yo le digo, no, yo no quiero perros porque yo sufrí cuando estaba niña un susto y yo le tengo temor a los perros, le digo yo a ella. Entonces la señora me dice a mí, ¿quiere que le lea la mano? Y yo le dije, no, yo soy cristiana. Yo creo en Cristo. La señora dio media vuelta y se fue. Cuando tu fe es probada bajo una presión que te digan, cuando tú estás pasando, porque yo lo sentí así, cuando tú estás pasando por un problema y tú estás esperando una respuesta de Dios y se te aparece el enemigo y te dice, yo te leo la mano, ¿qué hubieses hecho tú? En la desesperación por no esperar del Señor, sí señora, aquí estoy. Eso no es fe. Eso es querer saber por el Satanás qué es lo que Dios quiere para ti. Yo me sentí en ese momento que mi fe fue probada. Pero le doy gracias a Dios que yo la pasé. Porque el Señor sabe. A pesar de las pruebas, el Señor sabe quién es quién y conoce nuestro corazón. Así como Daniel en la fosa de los leones. Así como también los tres hebreos que fueron echados al horno, que es Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno de fuego y ellos confiaron con el Señor y no se quemaron. Que el rey dijo, bueno, habían 3 hombres allí, ahora veo 4. El cuarto era un ángel. Y estaba allí los leones y los leones no le hicieron nada. Nada, ellos salieron bien. También Jesús en Getsemaní. La presión del enemigo, la presión de cuando lo fueron a entregar en Getsemaní, que dice que él lloró lágrimas de sangre porque él sabía lo que le iba a acontecer. Él sabía que lo estaban entregando para ser crucificado. Fue una presión sobre la fe. Y eso nos va a revelar la calidad de nuestra fe. ¿Qué tan fuerte y tan grande tienes tú tu fe? ¿Ah? Esa fe nos va a acercar cada vez más a Dios y va a producir un crecimiento espiritual en nosotros. Porque yo creo que cada prueba es un crecimiento espiritual y una madurez que Dios te va a dar. ¿Cómo es la fe probada por la demora? ¿Cuántas veces se le ha demorado a usted cuando ustedes le piden al Señor, yo quiero esto, Señor, o estás orando por algo, y tú ves que pasa el tiempo y no ves nada? ¿Cómo se pone uno? Uno se pone angustiado, se pone triste, se pone desaforado. Pero en Juan 11:3-6 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. Esta fue Marta y fue María. Señor, he
he aquí, el que amas está enfermo. O sea, su hermano querido, está enfermo. Oyéndole a Jesús, ¿qué le dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús se demoró más tiempo. Se demoró, creo que fueron 2, 3 días que se demoró. Y él sabía, él amaba mucho a Marta, a María y a Lázaro. Pero cuando oyó esto, que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y no era porque no le interesaba, sino que él se iba a glorificar. Nuestro Jesús se iba a glorificar resucitando a Lázaro. Entonces las pruebas van a desarrollar el carácter en ti y en mí, un carácter piadoso. Y se nos va a permitir que Dios se glorifique en nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Porque a pesar de las tribulaciones, sabiendo que una tribulación produce paciencia. Y la paciencia, ¿qué va a producir? La paciencia produce la prueba. ¿Y la prueba qué va a pasar? Produce la esperanza, esa esperanza que tú y yo tenemos en que Jesús lo va a hacer, en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros, y que esa prueba nos va a dar la victoria. Y qué belleza cuando tenemos esa esperanza, una esperanza que dice la palabra, que no avergüenza. A mí no me avergüenza estar esperando, porque mucha gente te van a decir, ¿y qué más esperas tú? ¿Qué más esperas tú? ¿Que te caigan los limones del cielo para hacer limonada? ¿O que cualquier otra cosa que te va a inventar la gente? ¿Qué esperas? Pero mi esperanza está en Cristo Jesús. Mi esperanza está en Él. No importa por donde yo esté pasando, por donde tú estés pasando, porque Dios nos va a dar la victoria y tenemos esa esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? Por el amor de Dios que ha sido, ¿qué? Derramado en nuestros corazones. Entonces, Dios nos va a probar la fe a través de esa espera, porque no sabemos, muchas veces dura no sé cuántos años esa espera. Y mira, fíjate tú una cosa que se me trae ahorita a la mente el Señor. Mi amiga, yo tengo una amiga que vive en Dubái, se llama Esmeralda, tú la conoces, ella iba con nosotros a la iglesia, conmigo a la iglesia, iba también a este tipo de prédica que nosotros hacíamos con muchas mujeres que predicábamos la palabra. Ella tuvo 13 años divorciada de su esposo y pasó por un momento bastante difícil porque el esposo, capitán de los Emirates, de los aviones de Emirates, él se le metía a cada momento en la corte de demanda y ella tenía que salir, ella no tenía dinero, no ganaba lo suficiente porque no tenía una profesión y no sé qué era lo que ella hacía, limpiaba casa, no sé, pero tenía 2 niños y el esposo quería quitárselos. Iba a la corte cada vez y ella sufría mucho, lloraba demasiado y nosotras orábamos por eso y todo aquello. Y miren, ella le dio algo al corazón. El corazón le funcionaba nada más que un 30%, se desmayó. La amiga la lleva a la clínica ya, esas clínicas allá en Dubái son muy caras. Ella le dice a la amiga que la saque de la clínica porque es muy cara la clínica. Después le vuelve a dar otro desmayo, la internan y ahí es donde se dan cuenta pues que ella, el 30% nada más del corazón. En esto cae internada y ¿qué hacen? El ex esposo, el capitancito, como lo llama ella, mi capitán, lo llaman por teléfono y le dicen que ella está allí. Después de 13 años, que él casi todos los días, no todos los días porque él tenía que trabajar, pero que la llevaba a la corte para quitarle a los niños, todo eso, llegó al cuarto, se la llevó para su casa, la atendió y actualmente se van a volver a casar. Su esposo, su ex esposo de 13 años, que la llevó a la corte.
Yo no sé si ella estaba orando por él, no sé. Aunque no creo que ella estaba orando por él, pero bueno. Pero Dios lo hizo. Entonces tú te pones a ver que al final de todo Dios te va a dar la victoria y te va a hacer sentir mucho mejor de cómo estabas. Porque Él ahora se encarga de ella. La lleva a pasear para todas partes. Y les voy a decir una cosa. El amor que siente ese hombre ahorita por esa mujer es más grande que el primer amor, que el primer día que quizás que él la conoció. Esa la lleva para todas partes, la monta en ese avión para todas partes. Y ¿dónde estás? Vamos a ver películas, vamos a ver esto. Ella sigue aferrada al Señor. Sigue pidiéndole a Dios por la conversión de su esposo, de él, porque aún no se han vuelto a casar. Porque los hijos no quieren, pero ella sí quiere para hacer las cosas bien con el Señor. Pero les cuento esto para que se den cuenta de que a pesar del tiempo, el Señor lo hizo. Hizo una cosa que ella ni tan siquiera se imaginaba. Y está enamorada de su ex esposo. Y él también, como dos niños que se están conociendo. Qué belleza, ¿verdad? ¡Wow! Así como el Señor probó la fe de Abraham, que después de 25 años, no 13, 25 años le dio el hijo, pero se los dio. Así mismo espera tu promesa. Yo espero la mía porque me la va a dar. Y yo sé que no va a tardar mucho. No va a tardar mucho. O sea, no nos olvidemos, porque la demora es una herramienta que Dios usa para purificar nuestra fe, separando la emoción pasajera de la verdadera confianza en estos tiempos, porque somos llamados ¿a qué? A confiar en el carácter de Dios, a recordar esas promesas de Dios, a mantenernos firmes en obediencia y a orar con persistencia. No desmayemos, sigamos en oración, porque Dios lo va a hacer. Se tardará, pero el Señor lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? No lo sabemos. Pero que te va a dar la victoria, te la va a dar. Sigamos confiando en Dios. No importa lo que los demás nos hagan. Dios ve, Dios escucha y ve los corazones. Y Él sabe quién es quién. Pero si tú te aferras al Señor, si tú lo buscas en espíritu y en verdad, Él te va a dar lo que tú necesitas. Yo lo espero. Yo estoy aquí esperando. Para mí está un poco demorado, pero no me importa. ¿Por qué? Porque yo he confiado en el único que puede hacer las cosas posibles. Amén. Bueno, amadas, amados, esto era lo que yo le traía para el día de hoy. Gracias, Julie, por estar aquí. No veo las demás que han estado conectadas, que están conectadas. Que Dios me las bendiga y me los bendiga. Sabemos también que los lunes está la hermana Carol Colmenares. Estoy yo los días martes. Los miércoles está la hermana Julie de Gutiérrez desde Ecuador. Los jueves la hermana Vanessa desde Venezuela. Y los sábados la hermana Eunice Fariña desde Venezuela también. Vamos a orar y vamos a ponerle todo esto en manos de Dios y pidiéndole a Dios por todo lo que está sucediendo también aquí en Estados Unidos, las presentaciones de las personas en la corte. Les digo, mi sobrino se está presentando hoy en la corte. Yo les pido que oren por él. Se llama Rafael Alberto Vergara. Se está presentando en la corte. Y espero en Cristo Jesús que Dios lo haga invisible y que el juez le dé la aprobación para que se quede aquí en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por tu Santo Espíritu, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu deidad, Padre Santo, Señor. Gracias por la palabra que nos trajiste en el día de hoy, Padre, que esta palabra haya caído con olor fragante, Señor, en mi corazón y en el corazón de todas aquellas personas que lo han escuchado, Padre Santo. Señor, yo te doy inmensas gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás en nuestros corazones, Señor, porque tú eres el Dios verdadero, tú eres nuestro protector, nuestro redentor, todo, Señor. Gracias te doy, Señor mío, Señor, y espero, Padre Santo, que este día sea glorioso, sea de bendición,
de gloria y de victoria. Y le doy las gracias a Dios porque hoy estoy cumpliendo 31 años de casada. Que Dios bendiga a mi esposo, lo lleve a sus pies, lo proteja, lo libre de todo mal y peligro y que me lo bendiga siempre. Y a mí también, y que nos mantenga unidos en matrimonio por siempre y para siempre hasta que Él venga. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Un beso muy grande, mi Mónica, bella, preciosa. Te amo, Puñi. Eres muy especial también para mí, mi amor. Que Dios les bendiga, y mi Julie también, y todos los que están conectados ahorita, que no los veo, pero sé que están conectados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, y nos vemos el próximo martes, aquí mismo, Casa de Oración, por Facebook, Casa de Oración Centinela. Amén. Amén.